Resulta que has ganado un premio de 100 euros. Si te dan a elegir, ¿qué prefieres? ¿Quedarte con los 3/4 del premio o con los 6/8? Ahora veremos una serie de conceptos de fracciones para que sepas elegir lo más adecuado. Dentro vídeo. Pues como os he dicho en la entrada, hoy toca hablar de los conceptos básicos de fracciones, ¿de acuerdo? Lo primero, vamos a ver por qué ampliamos el conjunto numérico con el que hemos estado trabajando hasta ahora, ¿vale? ¿Cuál es la necesidad de ampliarlo? Hasta ahora hemos estado trabajando inicialmente con los números naturales. Sabéis que están formados por el 0 y los números positivos, el 1, 2, 3, 4, hasta que llegamos al infinito. Pero hay situaciones en la vida cotidiana en los que solo los números naturales no nos sirven, y entonces tenemos que ampliar nuestro conjunto numérico con los números enteros, que son los naturales más los negativos. De esa forma ampliamos nuestra recta numérica con el 1, el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, hasta llegar hasta menos infinito. Ahora ya sí que es una recta numérica que vamos desde el menos infinito hasta el infinito. Pero resulta que si nos fijamos, entre las unidades no tenemos números que nos puedan ayudar a ciertas situaciones. Entonces lo que hacemos es incluir un nuevo conjunto de números, que son las fracciones, ¿vale? Y al total de los números enteros más las fracciones lo vamos a llamar conjunto de los números racionales, que se suele representar con la letra. ¿Lo habéis entendido? ¿Me ha quedado bien clara la necesidad de ampliar nuestro conjunto numérico? Vale, pues continuamos, ¿vale? Vamos con el concepto. Una fracción es la forma de expresar la parte de un todo o de una unidad. Está formada, como veis ahí, por dos números que están separados por una línea horizontal. Uno de los números es el numerador, el que está arriba, y el otro se le nombra como denominador. El denominador, es las partes en las que se dividen el todo o la unidad, ¿vale? Da nombre, denomina, ¿de acuerdo? Y en los números naturales vienen a ser como las unidades que ponemos detrás de los números, ¿de acuerdo? Esto es importante tenerlo claro porque luego va a salir en la suma y resta de fracciones. Y el numerador son las partes que se toman de esas en las que hemos dividido, ¿vale? Y nos da la cantidad, ¿de acuerdo? Si hablamos, por ejemplo, de 3/4, estamos hablando de que hemos dividido en 4 y que hemos cogido 3 partes. ¿Sí? Vale. Bien. ¿Qué ocurre? Que las fracciones también se pueden entender como un operador, como la parte de una cantidad, ¿de acuerdo? Si hablábamos de 3/4 de una cantidad que puede ser 100, lo que tenemos que hacer es operar ese 100 con el 3 y el 4. El numerador multiplica y el denominador divide. Si yo hago esa multiplicación, sabremos que los 3/4 de 100 son 75. ¿Vale? ¿Lo entendemos? De acuerdo. También podemos entender las fracciones como una razón, que nos indica la relación que hay entre dos cantidades. Si yo tengo la fracción 8/5, estoy entendiendo que 8 es 1,6 veces mayor que 5. Y por último, podemos entender las fracciones como un cociente no efectuado, es decir, como otra forma de expresar una división, ¿vale? Si yo tengo 7 dividido entre 6, lo puedo expresar con una fracción que sería 7/6. Y a la inversa, cualquier fracción la puedo expresar como un cociente. Bueno, pues hasta ahí lo que es el concepto de fracción. Vamos con conceptos asociados, ¿vale? Seguimos. Vamos a hablar ahora de lo que es la fracción propia, la fracción impropia y la fracción mixta.
fracción propia, ¿vale? Es toda aquella fracción en la que el numerador es más pequeño o igual que el denominador. ¿Vale? Os pongo ahí un ejemplo que sería 3 octavos. El 3 es más pequeño que el 8. Podría servirnos también 5 quintos en los que el numerador y el denominador son iguales. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que cuando el numerador, que es en la mayoría de los casos, es más grande que el denominador, nos encontramos ante una fracción impropia, como podría ser esa que os he puesto ahí, que sería 16,9. ¿Vale? Esas fracciones impropias las podemos expresar como lo que se llama fracción mixta o número mixto, ¿vale? Que está formado por un número entero y una fracción. ¿Cómo calculamos la fracción mixta? Pues hacemos la división, vemos que en el cociente nos queda 1, que el resto es 7, y entonces el número entero va a ser el cociente y el resto nos va a indicar el nuevo número. Creo que lo habéis entendido, ¿verdad? De acuerdo. Otro concepto importante es el de fracción equivalente, que nos va a salir muy a menudo. Las fracciones equivalentes son aquellas que expresan que tienen el mismo valor o que expresan la misma cantidad. ¿De acuerdo? ¿Cómo sabemos si dos fracciones son equivalentes? Pues lo que tenemos que hacer es multiplicar en cruz y ver que el resultado de esas multiplicaciones es el mismo. Y además también podemos ver cómo calcular fracciones equivalentes a partir de una dada. Si yo tengo una dada y me dan, por ejemplo, el nuevo denominador que voy a tener, lo que tengo que hacer es dividir el nuevo denominador entre el viejo y lo que me dé lo multiplico por el antiguo numerador para tener el nuevo número. ¿Entendido? Primero divido y luego multiplico. Ejemplo. 3/4 y 6/8 son equivalentes. ¿Cómo lo comprobamos? Multiplicando en cruz. Y vemos que las dos multiplicaciones nos da 24, con lo cual son fracciones equivalentes. Y si por ejemplo nos hubiesen dado 3/4 y nosotros quisiésemos calcular la fracción equivalente con denominador 8, pues lo que teníamos que hacer es dividir 8 entre 4 y ese resultado, que es 2, multiplicarlo por 3 para conseguir el nuevo numerador, que es 6. ¿Vale? Perfecto. Y otro concepto relacionado con fracciones equivalentes es el concepto de fracción irreducible, que es aquella que no se puede hacer más pequeña, que no se puede reducir y reducir. ¿Vale? Bien. Si nosotros partimos de una fracción, podemos calcular fracciones equivalentes, tanto mayores, más grandes, como menores o más pequeñas. ¿De acuerdo? Aquella que es la última por el lado izquierdo, la más pequeña de todas, es la fracción irreducible. Partiendo de la inicial, para conseguir fracciones más grandes, lo que hacemos es multiplicar numerador y denominador por el mismo número, lo que se conoce como amplificar. Sin embargo, si lo que queremos es conseguir fracciones más pequeñas, lo que tenemos que hacer es dividir numerador y denominador por el mismo número, y a esto se le conoce como simplificar, que explicaremos más tarde. Pongo un ejemplo. Si yo tengo 8/16, la fracción irreducible será un medio, que es la fracción con los números más pequeños, que representa a todas esas fracciones que tienen el mismo valor. También se le puede conocer como fracción representa. Espero que no hayáis tenido ninguna duda y que os haya quedado bien claro todos los conceptos, tanto el concepto básico de fracción como todos esos que hemos visto que están asociados. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta el próximo vídeo. Let the math be with you. Nos vemos por las aulas.